Pues bienvenidos a todos a este tercer seminario webinar. Conmigo invitar a presentarse pues también a Massimo y a Joel de las oficinas italiana y portuguesa, y conjuntamente conmigo, Guillermo, pues intentamos que estas píldoras de transferencia pues ayuden a sobrellevar, a pasar, a disfrutar tecnológicamente pues este periodo. En esta tercera sesión vamos a hablar más a bajo nivel, vamos a tocar lo que es el núcleo, el corazón de esas tecnologías de entradas y salidas reconfigurables. A quien no haya podido ver los niveles anteriores, un poco más como de niveles exteriores a esas FPGA, a esos sistemas embebidos del extremo inteligente, pues os invito a visualizar los seminarios, los webinars anteriores de adquisición de datos con plataforma RIO y de scripts y modelos de simulación combinados dentro de estas plataformas. Mejorit, como empresa, nos dedicamos a la cadena de medida, desde el sensor hasta la completa automatización del proceso, e intentamos dar una óptima solución en cuanto a servicio, en cuanto a tecnologías, en cuanto a componentes, en cuanto a soluciones de terceros también, que nos aseguren o que nos validen lo que hemos estado pues, proponiendo, ¿no? El saber que no somos los primeros en probar algo, por una parte da una seguridad y por otra pues da conocimiento, con lo cual nuestra innovación, nuestro descubrimiento puede ir buscando un paso más allá, ¿no? Primero hay que saber qué hay para después mejorar. En cuanto a tecnologías, somos partners de National Instruments, del Channel Partner que llaman, y básicamente trabajamos todo lo que es el mercado académico para España, Italia y Portugal, y en el caso de Portugal también industria. Entonces vamos nutriéndonos de conocimiento adicional por parte industrial. Y trabajamos no solo la parte de producto national, sino también sensores, acondicionamiento, actuadores, y aquí también ámbito de academia, investigación y ámbito industrial. Entonces intentamos entender la cadena de medida completa y no quedarnos en un fabricante solo o quedarnos en una sola tecnología. Entonces intentamos ser críticos, constructivos para todas ellas. Y de lleno a lo que sería el módulo. Este módulo va orientado, a lo que es cómo trabajar, cómo conectar hardware y software en sistemas embebidos para lo que es el test automático, la telemetría, lo que es la automatización de procesos industriales y de laboratorio, etcétera, etcétera. Entonces, en particular, haremos énfasis en lo que son los módulos de tiempo real y, sobre todo, de FPGA de National Instruments. Estas transparencias, el material es original de National Instruments con algunas modificaciones, sobre todo eliminaciones de transparencias redundantes o lo que ya incluso personalmente se me hacía demasiado marketing, lo he eliminado. Entonces, bueno, con el permiso de National, pues vamos adelante. Bien, la orientación, primero de todo. ¿A qué lo estamos enfocando? Lo estamos enfocando a los sistemas de test y medida conocidos como de tiempo real. Por tiempo real, como sabéis, no significa que sea rápido, puede serlo, pero no es obligatoriamente que tengas que ser rápido, sino hablamos de lo que sería la capacidad de determinísticamente tomar decisiones. Y para tomarlas, obviamente, también hemos que haber tenido información previa. Tenemos que pueden venir de módulos de entradas y salidas, de puntos físicos, de señales físicas, pero también pueden venir de conectividad, es decir, de comunicaciones con otros dispositivos, o puede venir de información que venga de una fusión de sensores, con lo cual es una combinación de informaciones y vía algoritmos, algunos muy avanzados, poder deducir otras cosas. Entonces, necesitamos esa capacidad de pensamiento computacional, esa capacidad de conectividad hacia todas direcciones, hacia otros subsistemas, hacia la nube, hacia el fog, la niebla, etcétera, etcétera, y la capacidad, por supuesto, de adquirir y de actuar. ¿Vale? Cuando hablamos de sistemas de test y medida, pues son muy amplios, por supuesto. Entonces, los ejemplos, algunos de los que da National Instruments, los pone muy de ámbito industrial. La verdad es que yo he visto también sistemas de tiempo real totalmente válidos en laboratorios de investigación, laboratorios docentes incluso,
Simplemente aquellos que se necesite esa recogida de datos, una computación y una respuesta dentro de un tiempo límite más o menos asignado, que puede ser un segundo o puede ser un microsegundo, pero hay un tiempo. Entonces, lo tenemos en el domicilio particular también, en casa lo tenemos. La lavadora tiene que funcionar controlando ese giro del tambor a unas velocidades, unas RPMs controladas, si no destrozaría la ropa del interior. Entonces, cuando ponemos los distintos programas de la lavadora, del electrodoméstico, pues estamos asignando unos parámetros y esperamos que ese dispositivo cumpla con esas especificaciones técnicas. Entonces, no solo es industria, donde se necesita una alta velocidad de entrada y salida, una matemática muy compleja también, sino también la confiabilidad de que ese aparato va a durar años sin fallos. No solo que la medida esté asegurada, eso ya es habitual en National Instruments, la precisión y la accuracy de la medida, sino también ese determinismo en la aplicación. ¿En qué se basa? Tradicionalmente se basa en lo que es un acercamiento o una posición basada en CPUs, en procesador, donde si veis lo que es a la izquierda el dispositivo, el sistema, el banco de ensayos, aquello que queramos trabajar, pues va a tener unas entradas y unas salidas hacia la instrumentación, todos estos bloques azulados. Primero unos bloques hardware, un bloque de sistema operativo, los drivers y lo que sería el software de aplicación. Y normalmente reside lo que es todos los cálculos, la algoritmia, lo que es nuestro IP, reside en este último bloque de la CPU. Sin embargo, este tipo de acercamiento de propuesta tiene unas limitaciones de determinismo y de tiempo de respuesta del orden de unos cuantos decenas de microsegundos en el mejor caso. Habitualmente es bastante más lento, ya que los cálculos suelen ser más engorrosos o suele haber más capas intermedias entre lo que es el sistema operativo, los drivers, el software de aplicación, se conecta a la red, vuelve. Es decir, realmente de microsegundos salta fácilmente a milisegundos y a segundos. Hay situaciones en las cuales sabemos que esto no es permisible. Yo recuerdo hace unos años, ya lo he comentado alguna vez, cuando quería controlar un motor, en ese caso era de Maxon, y ese motor pues lo intentaba controlar a baja velocidad, ya que me lo permitía lo que eran los parámetros, el software, la programación, la API. Entonces, sin embargo, le oía un zumbido. Y se me acercó un compañero y me dijo, Guillermo, sube la velocidad de generación de esa señal. Digo, pero si ya cierro el lazo bien, no necesito ir más allá de unas décimas de segundo. Dice, no, súbelo y verás. Simplemente subí la velocidad, no le di mayor precisión en los datos, simplemente velocidad de generación, ¿no? Y por supuesto que estaba cerrando el lazo más rápidamente. El zumbido desapareció. A los pocos kilohercios, recuerdo recordar que estaba entre 1,5 y 2 kilohercios de generación de la señal, era una señal sencilla, PWM, y simplemente con subir esa frecuencia de cierre de lazo de control, el zumbido desapareció. Ahí aprendí que la velocidad importa, el control por supuesto, pero la velocidad también importa. Y es simplemente que los aparatos, en este caso era un motor, pero puede ser cualquier dispositivo, tiene sus tiempos óptimos de funcionamiento. Un zumbido es un desgaste, un zumbido, un ruido, es un mantenimiento antes de lo previsto. Entonces son mayores costos, mayores problemas que hay que evitar, ¿vale? Entonces hay situaciones, de nuevo, pues que esta CPU pues no es capaz de llegar. Entonces necesitamos desplazar parte o la totalidad, siempre que se pueda, de los cálculos hacia el bloque hardware, que tiene unos tiempos de respuesta, órdenes de magnitud mejor que no basados en CPU. Obviamente esto es solo una parte de la decisión, de la toma de decisión que se traslada al hardware. Hay otra parte que debe quedarse en la CPU, pues debe comunicarse con otras CPUs en red o debe hacer otros algoritmos que no sea capaz. National Instruments en 2004 salió al mercado con una arquitectura heterogénea en la cual combinaba distintos elementos. El primero de ellos pues mantenía lo que eran esas entradas y salidas modulares con todo tipo de señales. Poco a poco le ha ido incorporando el resto hasta llegar a lo que serían pues, módulos pues, no sé, de seguridad funcional, con sus certificaciones correspondientes, condicionamiento de señal, puntos de entrada y salida de laboratorio e industriales, con características industriales, etcétera, etcétera.
El segundo elemento, que era un elemento novedoso, no como tecnología, porque las FPGAs, los chips de silicio, Field Programmable Gate Arrays, hacía años, muchos años que existían, pero sin embargo era la primera vez que se incorporaban en tecnologías de propósito general y con una forma de programación que veremos más adelante tan de alto nivel, tan sencilla, abriendo la puerta a todo tipo de científicos e ingenieros a poder utilizarla. El objetivo de este chip era poder realizar controles determinísticos de muy alta velocidad, mejorar lo que sería la confiabilidad del sistema y permitir una extensión del hardware de entradas y salidas que hemos mencionado antes para que ese hardware acabara no en el dispositivo hardware, no en la instrumentación inicial, sino en esta FPGA. Hoy hablaremos sobre todo de este bloque. Y por último, no menos importante, ese procesamiento de tiempo real, con la capacidad de programar igualmente con lenguaje de alto nivel, sencillo, vamos a decir, como pudiera haber sido desde hacía muchos años ese Labview de Windows o en iOS al principio, y con todo tipo de librerías, de algoritmia, de patrones de diseño, elementos de conectividad, redes, laboratorio industriales y de comunicaciones e instrumentación, etcétera, etcétera. Y también la posibilidad de que este control pudiera ser determinístico, con unas velocidades ya inferiores comparado con la FPGA, pero que pudiera ser determinístico. Con lo cual, a esta arquitectura habría que añadirle, yo le añadiría un cuarto elemento, que sería una segunda CPU basada en un procesador no determinístico, típicamente un Windows, ¿vale? Pero podría ser una tablet, pudiera ser cualquier otro elemento. O sea, realmente este conjunto, este diagrama de tres elementos o tres fases, yo le añadiría esa cuarta seguro, porque siempre querremos monitorizar, visualizar e interaccionar con el sistema, y entonces necesitamos otras CPUs. Bien, focalizándonos entonces en principio, primeramente con lo que sería ese bloque FPGA y en particular con el software por detrás, la propia FPGA. Primero definir esa FPGA. Muchos ya sabéis que consisten en lo que serían pues, bloques de entradas y salidas, que serían estos elementos grisáceos, estos cuadraditos alrededor, que son unidos mediante interconexiones reprogramables a distintos bloques que son bloques lógicos configurables, que en su interior lo que tienen son puertas lógicas, transistores, millones de transistores, que reprogramando o reconfigurando el dispositivo se le puede dar que tengan una funcionalidad. Esa reprogramación es lo que diferencia, por ejemplo, las FPGAs de los ASICs y otros chips, en los cuales, una vez programados, los ASICs y otros más, no se pueden modificar. O es muy complicado modificarlos. Básicamente se hace un diseño y una vez que tienes ese diseño es óptimo, se supone óptimo en coste, en compactación, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasa para lo que serían dispositivos o aplicaciones de bajo volumen, de menos de 10.000, 50.000 unidades año? Que el coste de estos ASICs, sobre todo del diseño de los ASICs o de este tipo de chips, es muy, muy superior a lo que sería el diseño de chips tipo FPGAs. De ahí la eclosión de las FPGAs para todo tipo de proyectos. National Instruments, una de las multinacionales que también subió a este tren de alta velocidad de las FPGAs, de la mano de Xilinx. Tuvo distintos fabricantes y eligió a Xilinx por todas las herramientas y toda la inversión que estaba poniendo encima de la mesa para asegurar que fuera adelante. Desde el 2004 que existe tecnología en National basada en FPGA y la familia ha ido creciendo, creciendo y creciendo en todas direcciones, desde sistemas compactos a sistemas de solo placa, a lo que serían sistemas a medio construir para que cada uno lo acabe de personalizar. Abajo a la derecha ese FlexRIO, ¿no? Porque no se sabe cómo acabará el instrumento, qué frontend, qué matemática adicional, exterior, analógica e interior digital, etc. Sistemas de visión, sistemas de instrumentación, RF, comunicaciones, digitalizadores, osciloscopios, etcétera, etcétera, etcétera. Prototipaje rápido de muchos elementos. ¿De dónde viene ese éxito? El éxito viene y es que tradicionalmente muchos de los presentes seguramente aprendimos lo que eran las FPGAs en universidad
y allí descubrimos la dificultad de crear soluciones electrónicas basadas en FPGAs, en las cuales, aparte de la complejidad de la lógica VHDL del bajo nivel, muy bajo nivel, para configurar esas FPGAs, HDL, VHDL, en caso de Xilinx, pues teníamos todo lo que era la conectividad hacia el exterior, las condiciones de contorno, vamos a llamarle. El problema de esas condiciones de contorno es que están relativamente poco documentadas y, sobre todo, no son sencillas, porque hay que repetirlas una vez y otra vez y otra vez. Y cuando digo repetir, no es un copiar y pegar de proyectos anteriores. Algunos elementos sí, ¿no? Lo que sería pues cómo funciona el convertidor ADC o el de AC de generación, o algunos elementos de transferencia hacia plataformas con otros buses. O si siempre utilizamos la misma configuración del frontend, pero sin embargo lo que son los protocolos digitales o lo que sería la calidad de la señal va a variar en función de la instrumentación del proyecto, lo que es la cantidad de memorias, FIFOs, la temporización, los accesos a memoria, todo eso va a depender bastante del proyecto, del producto que generamos, con lo cual no siempre podemos reutilizar nuestra experiencia o nuestro conocimiento del bajo nivel. Y también temas muy importantes, temas de sincronismos, timings con otros dispositivos o con uno mismo. Si bien estas FPGAs llevan sus propios clock, lo veremos también hablaremos de ello también en la demo, que hará Máximo en la segunda parte de la sesión, pues esos clocks, esa gestión interna puede ser relativamente sencilla, pero cuando salimos hacia el exterior para un sincronismo, para un protocolo de comunicaciones digitales de alta velocidad, etcétera, todo eso va cambiando de distintos proyectos y hace que la reutilización sea muy baja. Resulta que lo que hay fuera de ese algoritmo fácilmente puede llegar al 50% del esfuerzo de creación de la solución. Entonces, hay muchísimos proyectos que no nos lo justifican, esa inversión tan fuerte. Y de ahí surgió la idea de por qué no crear un módulo, una serie de librerías, unas capas intermedias, a la cual el conjunto lo llamaron el módulo FPGA para Labview. El objetivo es que nosotros como usuarios nos focalicemos en nuestro know-how, en el punto fuerte, que muchas veces es el IP, la propiedad intelectual, los algoritmos, y luego lo que sería todo lo que no se ve aquí en esta ventana, que sería el resto del sistema. Cuando hacemos esta combinación y tenemos un software de alto nivel, los resultados son muy rápidos. Yo recuerdo de haber ido a mis antiguos profesores a enseñarles pues, exactamente lo mismo que habíamos hecho en prácticas, pero en vez de hacerlo con HDL, bajo nivel, etcétera, que lo recomiendo experimentar alguna vez. No, está bien, 1 o 2 semanas invertidas ahí, pues siempre aprendes, por supuesto. Pero después, cuando ves que ya no te dedicas a ser experto de programación, sino lo que buscas es una aplicación, es una solución, es un proyecto, es un banco de ensayos, es un producto nuevo, no buscas ser el experto de programación solo, entonces ves que hay otras formas más alto nivel de solucionar las cosas. Entonces, con ilusión yo me fui a enseñarles las alternativas y, bueno, la verdad es que han tenido mucho éxito, tanto donde estudiaba como en otros lugares. ¿En qué se basa esa alternativa? ¿Qué es lo que a mí personalmente me enamoró? Me enamoró la plataforma Río, esa capacidad de esa arquitectura heterogénea que hemos comentado antes y también esa facilidad de programación, sin perder lo que es el acceso al bajo nivel. Veremos en las demos que con Labview, como se ven en las imágenes, pues podemos leer de entradas analógicas, escribir en salidas analógicas, por en medio digitales, por supuesto, bucles paralelos, en el interior poder poner matemáticas muy complejas, ¿de acuerdo? Y cada año ir viendo cómo esta arquitectura se mantiene, pero sin embargo, o sea, es muy estable, muy sólida, pero sin embargo la matemática, que es lo que le da la vida, va subiendo en cuanto a capacidades. Esto es gracias a la abstracción de las complejidades del software llevados hacia del hardware llevadas hacia el software. Miles de líneas de código en bajo nivel, HDL, se traducen en bloques de muy alto nivel. En este caso, a modo de ejemplo, esto es una FIFO, una pila, First In, First Out, que lo que hace es recoger elementos que vengan de esos módulos de entrada y salida y con los convertidores analógico-digital
y después se los lleva a esa memoria y en esa memoria después, desde otro punto del sistema, puede ser dentro de la propia FPGA o puede ser en otro punto de la arquitectura, en la CPU de tiempo real, en la CPU de Windows, se puede recuperar esos datos. Como los clocks, las velocidades son diferentes, necesitamos ese pulmón intermedio. Pues para esto pueden servir las FIFOs. Estas FIFOs no son sencillas de programar ni de configurar a bajo nivel y, sin embargo, en Lapio lo veremos incluso en un ejemplo después, lo sencillo que es añadirlos. Lapio no es el único lenguaje para programar las FPGAs, ni mucho menos, y por eso se le añade lo que sería la capacidad de absorber, de complementarse con nodos de programación preexistente de otros fabricantes, sea el propio Xilinx o de terceros, o el compañero de al lado que es el experto, realmente el experto, pues aprovechémonos también de él, apoyémonos en él, ¿no? Y entonces estos bloques de IP se pueden incluir, pues dice, similar a los que serían las llamadas ADLLs o incluso similares a lo que serían otros sub-VIs, de los que ya conozcáis cómo se programa en Lapio. El mapeado, se suele demostrar esta imagen, todos sabemos que en una FPGA cabe muchísimo más que no solo esto, pero bueno, es una abstracción para entender que dos programaciones en paralelo, como podemos ver aquí, dos bucles en paralelo, el superior con una lógica booleana y el inferior con una lógica analógica, numérica, de dobles, en este caso de precisión doble, se traducen dentro de lo que sería la FPGA por programaciones paralelas, totalmente paralelas, o sea, físicamente paralelas, con lo cual se asegura lo que sería el determinismo, se asegura el paralelismo y la altísima velocidad. En el caso de Xilinx, decir que tiene muchísimas funciones y también pues, van creciéndolas. Son los Core Gen IP de Xilinx y tienen funciones de todo tipo. Hay algunas que aparecen o parecerían duplicadas en lo que son las otras paletas del Lapio FPGA, pero cada uno también puede hacerlo un poco a su manera, con lo cual es bueno ver los detalles en qué se diferencian o cuál nos interesa más utilizar. El hardware no acaba solo en la FPGA, sino pues vía buses digitales y protocolos. Al final son líneas digitales y las FPGAs dentro de la arquitectura de National tienen bastantes líneas digitales para poder implementar multitud de buses paralelos de comunicación si fuera necesario. O para implementar bucles paralelos de control, o para implementar monitorización de alta velocidad o acción-reacción, etcétera, etcétera. Ya cada uno su propia arquitectura. En una aplicación típica del Lapio FPGA tendremos lo que es la ventana del proyecto con todos los elementos, esta ventana de la izquierda, y llega un momento en el interior del dispositivo que tenemos lo que es un chasis y dentro del chasis una FPGA. Esa FPGA va a tener todo un mundo interiormente a nivel de conectores, tendremos acceso a cada uno de los pines de entrada y salida, tendremos información del reloj interno, por defecto 40 MHz, que son 25 nanosegundos de clock, de periodo interno dentro de la FPGA, y que a su vez pues, puede modificarse o añadirse clocks derivados. ¿Vale? Lo veremos también, comentaremos en la demo. Por supuesto, se pueden añadir VIs. En este caso aprenderemos cómo son esos VIs, ya que no son iguales que los VIs de Realtime o de Windows. ¿Vale? Y lo que sí que se mantiene pues será esa capacidad de generar, entre comillas, ejecutables para poderlos descargar y dejar fijos en esas memorias junto a las FPGAs para que en cuanto le demos alimentación pueda volcar ese código y pueda ponerse en marcha instantáneamente, sin necesidad siquiera de esperar al sistema operativo o al Windows o a todo lo demás. Es decir, las FPGAs también dentro de estas arquitecturas sirven para controlar sistemas de respuesta muy rápida. En cuanto a la programación, pues seguiremos las aplicaciones, los VIs de Lapio, instrumentos virtuales, siguen teniendo esa zona del frontal, de la interficie de usuario, con esos bloques, esos objetos, controles e indicadores, esas gráficas, esos módulos que nos dan información. Por supuesto, el diagrama donde tendremos el código fuente. En el código fuente serán programación que conocemos bastante bien de las otras plataformas, de Windows y de tiempo real, y se le añade lo que serían las librerías del driver de entradas y salidas. Son estos bloques rosáceos de la derecha de todo, donde dice, por ejemplo, vamos a escribir sobre el LED 0, vamos a escribir sobre el LED 1 en este código.
El proceso de compilación es bastante complejo internamente. Lo que pasa es que lo simplifican de forma que con un único clic, el clic del run, del botón de run, pueda iniciarse automáticamente todo este proceso. Y es básicamente que de un código FPGA en Labview genera unos ficheros intermedios para poder llevar hacia el compilador VHDL de Xilinx. Es decir, National Instruments no utiliza un compilador propio de FPGAs, ya que lo lógico es utilizar el compilador, el motor de compilación propio del fabricante de ese hardware, ya que es el experto en ese hardware. Entonces, simplemente Labview traduce su código a unos ficheros intermedios para que esos ficheros intermedios, ya el experto, en este caso del hardware Xilinx, pues lo traduzca hacia una generación de VHDL. Aparte de esa traducción, también busque de optimizarlo, buscan lo que es una reducción del código, de los distintos elementos para llegar a la solución, síntesis, enrutado, verificación de temporización, etc. Mientras va haciendo todo esto, es interesante que inicialmente había que esperarse 5, 10, 15, media hora o 2 horas y al final de todo te podía decir, pues lo siento, no cumplo tiempos, o me habías dicho que esto tenía que funcionar a 100 milisegundos o 100 microsegundos, lo que correspondiera, y no cumplo. O mira, no me cabe este código, después de estar estas 2 horas no me cabe. Ostras, llevabas una frustración. Con los años se ha ido mejorando y se ha visto que se puede conseguir, o sea, se consigue que estas herramientas, este motor de compilación de Xilinx, vaya informando a su proveedor, vamos a decir en este caso a Labview, de forma regular con el estado. Oye, pues mira, ya has sacado un informe previo de ocupación, parece que vas a estar al 70%. Ah, bien, bien, vamos bien. O cuidado que aquí hay algo que voy a tener que trabajar más al detalle, o mira el número de transistores que estoy utilizando, de slices, etcétera, etcétera, o bloques de memoria. Entonces, da unos informes previos al cabo de 3-5 minutos, de forma que, entre comillas, rápidamente podemos decidir continuar adelante, parar y tomar una serie de acciones, ¿no? de gestión de la arquitectura general. Al final, lo que es este compilador genera un bitstream, un fichero de bits, y este fichero de bits, vale, Víctor, me piden desde el chat si te puedo cerrar el micro, te pediría si nos escuchas, si puedes apagarlo, muchas gracias. Suerte, hija. Un segundito a ver si lo puedo hacer yo. Silenciar. Vale, hecho. Disculpar, que no tengo la costumbre de silenciarlo y tengo que pensarlo 3 veces cómo se hace. Gracias por los avisos. Bien, pues comentaba, pues una vez este compilador hace su trabajo, lo que genera al final es un fichero de bits, y ese fichero de bits pues puede ocupar 1 megabyte, por ejemplo, y ese fichero de bits Labview ya es capaz de recogerlo y trasvasarlo directamente a la FPGA o a la memoria junto a la FPGA, de forma que, y luego configurarlo de forma que cuando le digamos arranca y descarga automáticamente, no tiene ni siquiera que estar conectado al ordenador, sino le puede descargar ese mapa de bits y directamente de la FPGA ponerse a funcionar. ¿Vale? O incluso podemos tener múltiples de estas configuraciones y dinámicamente saltar de uno al otro, cuestión de milisegundos, poder descargar una u otra bitfile para estar cambiando de aplicación, literalmente, de la aplicación embebida. Es decir, es como si no hiciéramos un cambio de hardware en tiempo récord. ¿Vale? Bien. Los elementos para poder construir un ejecutable, vamos a llamarle, una aplicación en la FPGA, debido a esa carga tan intensiva de CPU, National Instruments ha habido distintos formatos que cada vez que ponemos en marcha estas compilaciones nos pregunta dónde queremos compilarlo, ¿no? Si en el propio ordenador, y se puede estar unos minutos o incluso horas, depende de la complejidad y el volumen y el tamaño de ese código, lo que le vaya a costar también el compactarlo, reorientarlo, reunirlo, etcétera, para conseguir que ocupe lo que tiene que ocupar al máximo dentro de la FPGA, etcétera, etcétera. Y debido a esa carga, pues se abren nuevas posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, distribuir el trabajo entre distintos
trabajadores entre distintos servidores. Esos pueden ser servidores locales en lo que sería la propia empresa, la propia institución, o pueden ser en la nube. National Instruments incluye esta posibilidad. No recuerdo ahora si eran hasta 3 o 5 compilaciones en paralelo, creo que eran 3, simultáneas, enviadas a la nube, con lo cual nos descargamos totalmente de esa compilación y que lo vaya haciendo en la nube, y cuando acaba, pues ya nos avisa y el gestor nos avisa y nos dice, oye, ya tienes esta compilación completada, cuando quieras te la descargas. Entonces, en estas distintas formas de compilaciones, pues acelera muchísimo. Y pensemos que la capacidad matemática y computacional de la nube es muy superior a la que pudiera ser de nuestro ordenador. Entonces, como mínimo una reducción del 50% se suele ver, y bastante más, ¿de acuerdo? Depende obviamente de la complejidad del código, pero vale la pena. National Instruments continúa invirtiendo fuertemente en lo que sería esta tecnología de FPGA desde el 2004 y antes, obviamente, de que lo sacaran. Añaden lo que sería el soporte a 64 bits, lo está llevando ya empiezan a ver las primeras versiones en lo que es la nueva arquitectura de LabVIEW Next Generation. Añade soporte también a versiones más modernas de Xilinx. Pensar que no se puede hacer cada versión de Xilinx sacar un LabVIEW FPGA, porque primero se liaría todo el mundo. Todos los usuarios de LabVIEW FPGA se liarían. Y segundo, que la combinación, la compatibilidad entre las distintas versiones, o sea, sacar una nueva versión de una herramienta tan poderosa como las herramientas de Vivado, de bajo nivel, de Xilinx, combinarlas al alto nivel de LabVIEW FPGA es un trabajo de mucha gente y muchos meses. Entonces, no podemos pedirle el que lo tengan cada pequeña versión de Vivado actualizado en LabVIEW FPGA. Nos moriríamos todos en el intento, ellos y nosotros. Entonces, mejor que sean estables en cuanto a que vayan creciendo de forma continuada y sobre todo con mucha fiabilidad. Están abriendo hacia otros tipos de servidores, ¿vale? Hacia otros tipos de soportes, y eso yo lo veo bastante positivo. Y una cosa muy esperada y muy deseada, este último punto, es la librería de coma flotante, ¿vale? Inicialmente yo lo recuerdo, las FPGAs con National Instruments eran de coma fija, perdón, no de coma fija, eran números enteros. Imaginaros hacer una división con números enteros. Nos acordamos casi todos, ¿no?, del cociente y el resto, pero deseamos no acordarnos. Pues el siguiente paso al cabo de años fue la coma fija, y eso ya fue un gran alivio, y sin embargo, lo vamos a ver en los ejemplos a continuación, pero sin embargo esa coma fija nos es totalmente insuficiente en muchos casos. Entonces, esas librerías que expanden de coma fija a coma flotante y ese soporte cada vez creciente, todavía no completo, pero creciente, la verdad es que es una bolsa de oxígeno muy buena. Bien, en cuanto al... cerramos el módulo de FPGA por ahora y saltamos al módulo de tiempo real. Muchas veces nos ponemos unas orejeras de burro y decimos que lo queremos hacer todo en FPGA. Recuerdo una empresa en particular, con cariño, valenciana, y digo con cariño porque tengo familia y segundo porque le tuve mucho cariño a esa empresa, a Silicon, y lo rápido que creció, lo rápido que la ley de tema solar, el impuesto al sol y demás, pues fue matando a este tipo de empresas. Lástima, porque estaban creciendo y dando trabajo y dando una innovación increíble. No me voy a entrar en el tema económico, tema político, etcétera, pero el tema de innovación tecnológica era increíble. O sea, la cantidad de cerebros pensantes y buenos y jóvenes con muchas ganas, mucha ilusión, era impresionante. Entonces, sin embargo, pues bueno, una de las anécdotas es que esta empresa, pues de vez en cuando me llamaban, Guillermo, mira, que es que no me sale lo que estoy intentando. Y yo pensando, Dios mío, saca la FPGA de en medio, ponte una tarjetilla normal y corriente y de bajo coste y harás mucho, avanzarás más rápido en lo que quieres hacer. Bien, estas anécdotas son reales. A veces nos enfocamos a hacerlo todo a ultradeterminismo, ultra velocidad, ultra compactación, FPGA, y no, lo siento. Hay veces que el algoritmo no necesita megahercios, con kilohercios es más que de sobras. Hay veces que es una aplicación que necesitamos estar yendo y viniendo desde la idea hasta el producto múltiples veces. Y en esas etapas de prototipaje rápido, un sistema operativo de tiempo real cumple de sobras.
Aquí tenemos varios ejemplos de aplicaciones industrializadas, desde un puente, un dron o un airbag. Todas ellas es recomendable tener esa FPGA, pero solo en el caso de lo que es el airbag es estrictamente necesario, porque el algoritmo que circula en el interior tiene que resolverse en pocos microsegundos. Luego la actuación del airbag tarda décimas de segundo en total. O sea, ese inflado no puede ser instantáneo porque bueno, golpearía al conductor y al pasajero y ese golpe sería peor que no el choque con el vehículo frontal. Entonces, pero aparte de lo que sería ese cálculo inicial de la FPGA, el resto pudiera ser totalmente gestionado por un sistema operativo determinístico, tiempo real, de alta velocidad, pero sin necesidad de más hardware. En el caso del dron o de un avión, perfectamente pueden volar y planear. No estamos hablando de que es una piedra que planea cero. Entonces, da una estabilidad, da unas capacidades de control que no se necesita irse a megahercios ni de lejos. Con decenas de microsegundos o incluso cercano al milisegundo es más que de sobras. Y en los puentes, la monitorización es importante, la respuesta, para que en un puente largo, por ejemplo, no te pille un camión a mitad de recorrido antes de haber dado la alarma de que las vibraciones detectadas superaban los límites de seguridad. Entonces, el determinismo es importante, pero ciertamente no necesitamos que sea una respuesta del orden de microsegundos. Cuando hablamos de aplicaciones críticas en el tiempo, la palabra crítica todo tiene un límite. Entonces, fijaros aquí el ejemplo, pues habla de milisegundos. ¿A críticas milisegundos? También no solo van a ser nanosegundos, puede ser milisegundos perfectamente. Cuando ponemos en marcha una aplicación, tenemos que monitorizar y visualizar cada una de nuestras iteraciones de lazo de control, pues los tiempos. Entonces, por ejemplo, pues podemos tener ciclos más largos, ciclos más cortos, y hacemos un promedio. ¿Dónde situaríamos lo que es el tiempo típico de ejecución? Está claro que no lo podemos situar en esa media, porque de vez en cuando vamos a tener ciclos que van a superar con creces ese valor medio y nos pueden desestabilizar el conjunto de la solución. A esta variabilidad se llama el jitter. Sin embargo, el jitter depende de muchos factores y algunos de ellos solo los encontramos en tiempo de ejecución, es decir, cuando el sistema está funcionando en la realidad. Entonces, no podemos quedarnos con unos límites, de decir, bueno, mi jitter siempre va a ser este. No, seguro que tiene un poquito más allá. En los sistemas de hardware de FPGAs, debido a que es hardware puro y duro, el tiempo de vuelo de los electrones dentro de ese chip está muy controlado. Sin embargo, en sistemas operativos de tiempo real hay un sistema operativo, está ciclando, tiene sus interrupciones, tiene sus algoritmos que incluso pueden ser pues, de mayor longitud, de mayor temporización. Entonces, se le suele recomendar un bounding, un límite, por encima, suficientemente por encima, para poder cubrir no solo las necesidades del valor medio y del jitter, sino otras posibles fallos de temporización o inexactitudes. Más que fallos, son pues, bueno, periodos más largos, no controlados todavía. ¿Vale? El que se ponga un tiempo límite al ciclo no significa que se ignore el tiempo del ciclo. Se puede estar monitorizando y actuando dinámicamente en ello. Es para ello que el módulo de tiempo real, lo que es la función en particular del time loop, esa estructura que se parece a un bucle while, pero que por fuera tiene esta funcionalidad adicional tipo VI Express, ¿vale? Lleva un motor de gestión de tiempos, de sincronismos y de ejecución, este time loop, que optimiza la función típica del bucle de repetición. Entonces, si bien, como hemos explicado en los cursos de Labio, nivel básico, nivel intermedio, el time loop también se puede utilizar en Windows, sistemas operativos no determinísticos. Donde cobra mayor relevancia es cuando lo asociamos a un sistema operativo de tiempo real. ¿Vale? Y como esa función, obviamente, muchísimas otras. Los algoritmos modificados para que sean determinísticos, etcétera, etcétera. A modo de ejemplo, pues en visión artificial, si vamos a contar células que ve en un microscopio y tenemos que en un tiempo máximo dar una respuesta, llegará un momento que pues a lo mejor hay demasiadas células en esa imagen y no somos capaces de contarla, el ordenador no es capaz de contarla en un tiempo límite.
pues hay que ponerle también un límite al tiempo de decir, pues mira, a partir de cierto valor sí que hay muchas, o que hay más de 100, o que hay más de... Y eso sería como poner un freno a ese algoritmo, ¿vale? Es importante si queremos que el dispositivo funcione de forma determinística. Bien, en el caso del time loop, hay una sesión en la cual, del nivel medio que hemos profundizado, os invito a verla, a aquellos que queráis tener más detalle. Resumiendo, decir que es capaz de monitorizar no solo el periodo de su duración y poderlo pues, al vuelo ir modificando, sino también en los distintos niveles de prioridad para asegurar que podemos tener decenas o incluso unos pocos cientos de estos bucles temporizados para gestionar óptimamente el código programado, ¿vale? En el caso de real-time y con hardware que podamos sincronizarlo, se nos abre la fuente de temporización aquí a la izquierda, hacia el megahercio, hacia sincronizaciones al scan engine y a otros elementos hardware. Esto da una posibilidad de tener, pues mira, cada 4 microsegundos realiza estas acciones dentro del bucle. O incluso también decirle, mira, cada 7.500 microsegundos, que serían 7,5 milisegundos, algo que no se puede hacer, una temporización que no se puede hacer en las funciones tradicionales para Windows, ¿vale? Pues en real-time o en FPGA, por supuesto, se va a poder hacer, pues podemos conseguir estas temporizaciones mucho más precisas. Resulta que nuestro código se convierte en un código que es múltiples paradigmas de programación, todos ellos, en este caso, gráficos, ¿vale? Al menos en esta imagen, pero como hemos mencionado antes, se puede combinar con código desarrollado en otras herramientas, HDL de Schilling, por ejemplo, ¿vale? En Vivado y demás. Estos paradigmas o estas formas de programar, tenemos de arriba abajo, tendríamos la programación del bajo nivel, en la cual pues, estamos llamando desde un código de tiempo real, desde una CPU de tiempo real, llamando a ese código embebido en la FPGA e interactuando con él. Lo veremos en la demo. Una segunda pudiera ser con una programación más tradicional, similar a la de Windows, pero todo esto que estamos viendo iría dentro de lo que es el bloque del API Real-Time para las cabeceras Real-Time de National Instruments. Y tercero, no menos importante, el nuevo DAC-MX para Real-Time, que es la capacidad de unir un driver de muchos años, de mucha experiencia, de mucha fuerza, como es DAC-MX, con lo que sería una arquitectura RIO, que tradicionalmente pues, era muy compleja de programar y con esto se simplifica enormemente, pudiendo elegir por módulo cómo se va a querer programar, si a nivel de FPGA o a nivel de DAC-MX. Ya he comentado la idea de poder reutilizar librerías. Son librerías que puedan venir, en el caso de la FPGA, pues IPs de Schilling y de terceros. En el caso de real-time serían bloques al estilo de DLLs, pero no solo DLLs, ¿vale? Porque hay sistemas operativos como Linux que no soportan las DLLs, serían los .so, pues también esos bloques se van a poder llamar para combinarse con la programación gráfica tradicional, el lenguaje G del APIO, ¿vale? La View Real-Time incluye muchísima matemática y entre ella también la parte de matemática textual con el MathScript. Este código queda visible, es decir, no es necesario compilarlo, generar DLLs y directamente lo tendríamos visible en el UVI y directamente lo podemos compilar y poner en marcha, de forma que esa depuración de código, ese ir y venir desde la idea hasta el producto, se acelera muchísimo. También tiene la capacidad de combinarse con lo que serían otros entornos de programación, de simulación, tipo MATLAB, tipo Python, etcétera, etcétera. Que ya lo hemos mencionado y demás. Otros módulos interesantes para temas de simulación, el Control Design and Simulation, Model Interface Toolkit para interconectarse a distintos módulos o lenguajes e interfaces de simulación, de creación de modelos. Algunos específicos para temas de simulación de motores, robóticas, máquinas de estados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y naciendo poco a poco, cada vez con más posibilidades, en todo el tema de inteligencia artificial, empezando con lo que es el Machine Learning. Machine Learning, como sabéis, lo que busca es, con pocos datos de entrada, poder tomar decisiones importantes, inteligentes.
Es decir, no se basa en en un gran aprendizaje profundo, un deep learning, sino lo que busca es que con poca información de entrada y con variabilidad alta, poder dar respuesta de una manera más o menos inteligente. Esto es algo típico en líneas de fabricación en las cuales no tenemos el tiempo de ir a consultar a esa base de datos gigantesca de aprendizaje previo, a lo mejor porque no tenemos tiempo, el takt time no es suficiente como para ir a preguntarle, a lo mejor porque no hemos pasado suficientes piezas de ese producto como para decidir qué es un patrón correcto y qué no lo es. Entonces son otras técnicas con redes neuronales pequeñas, típicamente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hoy en día al menos el estado del arte de estas algoritmias y que están implementadas, incluidas también en LabVIEW y compatibles con LabVIEW Real-Time. ¿Vale? Bien. Y un suma y sigue. Clásicos filtros digitales, filtros adaptativos, etcétera, etcétera. Muy poderoso este toolkit también y demás. Desde hace unos pocos años se pasó de lo que era sistemas operativos ETS, Farlab y VxWorks a las nuevas generaciones que ya llevan un sistema operativo de Linux con extensiones de tiempo real. National Instruments le añadió todo lo que eran los drivers alrededor del hardware, de forma que fuera transparentemente poder utilizar este nuevo sistema operativo con mayores capacidades gracias al ecosistema, ¿no? Temas de gestión de redes, configuración, seguridad, matemática, etcétera, etcétera, para poderlo añadir al hardware ya existente, reutilizando la misma metodología de programación de LabVIEW Real-Time que ya existía antes. Entonces, de forma transparente se ha podido ir pasando de un tipo de sistema operativo a otro a medida que ha ido evolucionando la tecnología y ha ido permitiendo estos saltos tan importantes. Cuando juntamos ambos bloques, LabVIEW Real-Time con el previamente escrito LabVIEW FPGA, lo que tenemos es una combinación muy poderosa. Incluso hay soluciones en función del chip que son capaces de tener ambas arquitecturas dentro del mismo sistema, el mismo chip. Son los llamados SoCs, System on Chips. En el caso de Xilinx con la arquitectura Zinc. Y en el interior de un único chip se pueden tener pues, ambos sistemas con una arquitectura ARM. En general, hablaremos que tendremos una CPU de tiempo real y luego lo que sería una FPGA, que entre ellas se van a poder intercambiar datos entre las distintas aplicaciones, que vamos a poder añadirle lo que sería IP, Core IP, en la parte de FPGA y en lo que serían librerías compartidas y aplicaciones en distintos entornos dentro de esa parte de Real-Time Operating System. Y la combinación de ambos va a ser realmente la solución. Entonces, se habla de una arquitectura compleja. Aquí se recomienda en proyectos nuevos o proyectos complejos, se recomienda el apoyarse en expertos de esta arquitectura. Personalmente no me considero experto, ya lo adelanto, de proponer dónde poner o situar cada bloque de código. Guillermo, ¿dónde pondrías el control del motor? ¿En la parte de CPU de tiempo real o en la de FPGA? Ostras, tengo mis opiniones y daré mi opinión, por supuesto, me mojaré, pero hay veces, muchas, que vamos a necesitar al experto que haya hecho múltiples aplicaciones, el arquitecto de sistemas embebidos. Contamos con múltiples de estos arquitectos a nivel mundial, en España también hay varios, entonces bueno, son públicamente conocidos, se puede ir a ellos, se les puede preguntar y se puede uno apoyar en su experiencia. Entonces, recomendado el apoyo por parte de estos expertos para iniciar o para enfocar o alinear el proyecto, ya que no es un proyecto que va la aplicación en un único sitio, lo vamos a ver en la demo, sino se va a tener que programar en distintos niveles. Entonces, la complejidad del software va creciendo y gracias a ello también es cierto que crecen las posibilidades de la solución. ¿Vale? Entonces, bueno, una cosa justifica la otra. Linux RT nos da muchísima mayor seguridad de lo que era comparativamente con otros sistemas operativos y en particular es gracias al ecosistema, a la comunidad de Linux. Entonces hay muchas aplicaciones, aquí listamos algunas, para mejorar esas prestaciones y sacarle más provecho a esas CPUs. Esas CPUs al final son arquitecturas
que ya son conocidas, Comparrio, Singleboard-Rio, etc., a las cuales pues, se le ha ido añadiendo este sistema operativo de tiempo real. Empezó en el 2017 y en los distintos años se ha ido evolucionando, adaptando nuevos sistemas operativos, pero el código es funcional y reutilizable, no voy a decir al 100%, o sea, nunca me gusta decirlo, pero más de un 95%. Entonces, se recomienda la arquitectura al ser muy, muy estable. Y en el apartado de DACMX, decir que es tanto para Windows como para Real Time. Es decir, Óscar, al menos a la pregunta que hacías en el chat, sí, DACMX se puede utilizar también en Real Time dentro de estas arquitecturas de Comparrio. He recomendado la sesión, la primera que hicimos hace 2 semanas, de que tocábamos este tema en profundidad. ¿Vale? No entraré ahora al detalle, por no repetir. El único elemento que sí que voy a comentar es que cuando hablamos de determinismo, el determinismo no acaba en el propio sistema. Hace relativamente pocos años apareció una serie de tecnologías, entre ellas destaco TSN, Time Sensitive Networks, que es la capacidad de las propias redes de comunicaciones, ese Ethernet, de transmitir de forma síncrona, con alto determinismo, y conjuntamente gracias no solo a estas CPUs con esos drivers y esos puertos modificados de Ethernet, sino también gracias a los routers, no aparecen en la imagen, de distintos fabricantes, que le añaden la capacidad de gestión inteligente de los datos que circulan por ellos, permitiendo mezclar las redes de tecnologías de la información con las redes de tecnologías de operacionales, de OT, de fábrica. A modo de ejemplo, pues siempre menciono una demo, una maqueta que está construida conjuntamente entre múltiples fabricantes y en la cual pues, se ve cómo se está transfiriendo una película de alta definición entre 2 nodos de esa red y simultáneamente por la misma red está circulando señales de control de máquina. Entonces, por tener esa ingente cantidad de datos de la película de alta definición no significa perder el control de la maquinaria. Si tiene cabida en cuanto a ancho de banda global, pues un buen gestor intermedio y unos puertos adaptados permiten que se pueda transmitir simultáneamente, algo que tradicionalmente estaba prohibido. Esa mezcla de redes, hoy en día, gracias a estos routers, pues estos switches inteligentes ya es posible. Sin más, paramos el primer bloque, que sería pues, más teórico, más del estado de la tecnología. Abrimos turno de preguntas corto y seguimos con las demos. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Podéis lanzar la pregunta en el chat o abrir micrófono, aprovechando que estamos en familia. Nunca mejor dicho, ¿eh? Yo tengo una pregunta mientras. ¿Cuántos de vosotros habéis programado el APIO FPGA? Aitzol, lo sé. Bien. Veo un poco de todo. En general, veo más noes que no síes. Esta sesión nos va a animar, espero, os va a ayudar a poder arrancar. FPGA, desde que salió, personalmente me enamoré de ella y me animó a utilizarla cada vez más, incluso en proyectos que inicialmente parecía que no fuera muy necesario, pero las capacidades de la FPGA como una extensión del hardware dan unas posibilidades muy, muy altas. Había una pregunta en cuanto a lo que es la capacidad de coma flotante, algoritmia de coma flotante para FPGA, si es para todas o solo para algunas, de Gabriel, esta pregunta. Permíteme ahora pensarlo un momento y buscaré un par de referencias. Si puedo, las añado aquí directamente al chat
de forma que estén disponibles para todas. Mientras Máximo haga las demos, pues voy a mirar esa pregunta más al detalle. La contesto un poco más adelante. Excepto que, Máximo, tú la sepas de memoria. No. No. Iba a responder rápido, pero digo, no, ups, chequea primero. Entonces, prefiero chequearla. It's better, it's better. Muy bien. Sí, ya me he imaginado, Gabriel, que ibas pensando en cualquier familia. Miro de confirmarlo ahora durante el seminario dentro de un ratito. Muy bien. Pues gracias por las respuestas. Vamos a intentar hacer unas demos, que sea rápidamente cómo hacer una programación FPGA, ¿vale? Y el paso a paso, no la típica demo de 5 minutos la tengo hecha, ¿vale? Va a ser una demo bastante más larga y con todos los elementos que intervienen por medio. Agradecer a Máximo porque tuvo la brillante idea de cuando nos echaron de alguna manera de las oficinas para irnos todos confinados a casa, pues de llevarse un poco de material. No sabía él para qué, muy bien, para qué. Y luego pues se le ocurrió el que en los webinars que no estaban planificados, que arrancamos al cabo de pocas semanas de estar confinados, pues al menos que no fuera todo virtual, todo software, sino que hubiera también algo de hardware donde conectarnos. Entonces, gracias Máximo por tener ese pensamiento, esa larga vista, ¿no? Entonces, bueno, sin más, cedo el control para ti, Máximo. Ok. Vedi adesso, Guillermo? Sí. Okay, hello to everybody. Sorry if I don't speak Spanish, but I think it isn't a big problem because I speak very slow. And I'm sure that Guillermo is helping me with the chat. So if someone has got some answer, some questions, sorry, it's possible to use the chat and Guillermo help me. First of all, this isn't a course of FPGA. It isn't a course of embedded system. It's a 1 hour hands-on. It's a seminar, and I hope in this 1 hour to help you to start to work with this technology. On the beginning, before to start to do this demo, I will show you how it's possible and what do you install in your PC. Now it's very easy to install the next generation software because there is a sort of a store like iOS store, Play Store that you have in your smartphone. The name is NI Package Manager. You can go to Google or NI website. You download NI Package Manager and you start from this software to search to download the software. Forget to go to Google and to go to some forums to find the URL to download the software. So I have already installed the NI Package Manager. This is the icon. I click and after a few seconds, NI Package Manager connects to a repository, National Institute repository. NI Package Manager makes a sort of compare between my installed software, the software that is possible to download, so I can see in a few seconds if there are updates. I'm here now. Is updating the feed. Now I will see updates and installed. Only a few seconds, depends on your PC and on the okay. List available package. I have a lot of software installed, and
I wait. Okay, it's possible to do some updates, but for the moment, it's not very important. Software that I need to install to do this demo. But by the way, LabVIEW. Okay, if you are a lot of response, it's better to click to program environments. So you filter, you click here LabVIEW and drivers. You install LabVIEW. Then you must install real-time module and FPGA module. You need FPGA module if you want to develop the software and deploy on the FPGA. Then you must install the driver for CompaRio. You write Compact Rio. You are here, NI CompaRio driver. You download NI CompaRio driver, and then you are able to configure your hardware. You can imagine when you buy a CompaRio, it's similar to buy a new personal computer. CompaRio is empty, and you must use, for example, an iMax, Measure Automation Explorer, to configure and to download, to deploy the CompaRio driver and the modules that you want to use. For example, Guillermo before said MaxScript RT module, Vision, DACMX, the driver. If you want to use the DACMX driver, you must install the DACMX driver in your CompaRio. I'm on the iMax, and you must consider that CompaRio is an intelligent system. It's an embedded system with CPU, RAM, solid hard disk, and an FPGA. So I can find it under remote system. I click here, and I see that I have an CompaRio. I'm very lucky. Before 2-3 days before the blackdown, I took a CompaRio, and now I'm at home. I'm able to deliver some webinars. I click here. Okay, this is one of the latest version of CompaRio, and it's very useful because you can connect the system through an USB Type-C connection. If you see, I have 2 Ethernet and I have a Type-C. You can connect without the help of the AT manager. You can't change the IP address. It's very, very useful. You connect directly, and the system simulates an Ethernet. If you see, you have an IP, a static IP address. This is the number. Okay, so I prefer to use this. Okay, it's connected. Okay, if it is the first time that you connect the CompaRio, I suggest you to update the firmware. Update the firmware, it doesn't mean that you click and you find directly in your PC because you have already downloaded the NI CompaRio driver. So forget to go to Google or forum to search a new firmware. For me, if you see, is the last, so it's enough. I go under software. Okay, few seconds, and if you see, I have already installed of the software. If in your system this software, this list is empty, right click, add remove software. The password, if you have the password, important is don't forget the password. Okay, in my case it's blank password, and am I here? I can decide to install the full package or pre-selected package. It is, and if I want, I can add or remove some add-ons, some module. If you are an expert, you can do a custom software installation. But I think that for the first time, it's better to use the packet that is suggested from the iMax. If you see here, I can select the selector. For example, I have the NI DACMX because the first webinar was about NI DACMX. I have installed the Vision.
because with this kind of Compario, it's possible to connect a digital camera for to acquire some images and to do some processing. Here I have installed VeriStand and so on. For the moment, I don't reinstall because it needs some minutes. Okay. Then I go to device and interface. Here I can explore the C series module I have. In this case, I have 4 modules. I have analog input modules. I have YEPE module for accelerometer, and I have the 2 modules for thermocouple. I click here. If you see, for each module, there is a different icons on the left part, because you can configure the module, the behavior of the module, or how you want to use the module in 3 different cases. For example, this module is a thermocouple module, and this module is a particular module because you can use it with real-time scan resources. You can use it with DACMX scan resources, or you can use it with you can use it with one second, sorry. You can use it with FPGA. I reconnect the hardware, sorry. One second. We can wait some second, but after with the programming, there is not a problem. It's only because I connected this. It's possible to configure, repeat, FPGA, scan resource, or real time. Now is restarting the Compario, but you can do this choice not only here, but I can do in the lab view. So after the project, so it's not very important to configure here. We can return here after. It's not a problem. We start directly with the project. If you see, I have the FPGA and real time, and then I have others modules and components. If you know LabVIEW, but it's the first time that you develop a software with the embedded system, you can know that with an embedded system, you must forget to start with a VI file, because you must create a project. Why a project? Because in a project you can have a host part that is running in your PC. Sorry, you can have a part that is running in your PC. You can have a part that is running on real time on the embedded system, and you can have a part that is running on FPGA. So you must start with a blank project. And in this blank project, I will add my remote system. So I'm here. I save on here. For example, I create a new folder. My folder is webinar FPGA TMP temporary is my project, and the name of the project is FPGA project FPGA. Okay. And here I add a new target and devices. Here you can connect the hardware that you have. Clicking on I'm on Discover, and I click on Compario. And after a few seconds, I will see the Compario that I have already connected. If you don't have the Compario, but you want to start to create the project, you can click on New Target or Device, define that you have a Compario, and start to develop. Obviously, you
it's not possible to simulate the real-time part, but it's possible to simulate the FPGA part. Doesn't mean that if you must continue to work and you don't have the target, but because the target is in your laboratories, you can continue to develop your software and you can simulate the FPGA part. Simulate the FPGA part is very important because if each time I want to test, I want to run, I must compile, and compile the FPGA, it doesn't mean I need minutes, some minutes, 10 minutes, 20 minutes, it depends on the dimension of my software. Have the possible to simulate and understand only if the structure is correct is better because I don't spend a lot of time. But then I will show you how it's possible to simulate. In this case, I have my Compario, I discover it, and I click OK. Few seconds, and the Compario it will be inserted in my project. Okay. Now I will show you how is divide my project. So if you see, I have under the project I have a part that is on my computer. For example, if you want to create an host part that is the supervisor part, I have my Compario, and under my Compario I have a chassis, and on my chassis I have a real-time scan resource part, real-time resource, and FPGA. Okay, if you see, I have the 4 modules, and I have a module that is the 9212 is used like real-time scan resources. I have 2 modules, is 9230 and 9213 is used for DAC-MX. And I have a module, the last module, that is the 92002 is for analog input, is configured like an FPGA. You can decide to change the behavior of the module on the MAX and iMax, or if you want, you can remove from the project and add, okay, the new module, for example, in the real-time part, okay, or in the DAC-MX part. Okay, so you can arrange the behavior of your module in the project. In this case, for me, it's correct to have this configuration because I want to create a software that is divided in 3 parts. I want to deploy the first part of the software on the FPGA, and here I want to use the analog input. Then I will create a second part that is running in the real-time part, and I want to show the data that is arriving from FPGA, and I want to add a new part with the DAC-MX. I want to combine the 2 technologies in the real-time part, and then I want to create a host part on my computer that is a sort of supervisor. Before to start, I will show you some features, some interesting properties that Guillermo has already shown on the presentation. If you see, for example, I have 40 megahertz onboard clock. This is my clock. If I want, I can create some derived clock. I click here, new FPGA derived clock, and for example, I decide to have 2 clocks. Another clock to 20 megahertz.
I write 20 megahertz, and the system says me that is possible. The derived period now is 15 nanoseconds, not 24 like the 40 megahertz. I click here, and now I have 2 clocks. Why I can have different clocks? Because, for example, I want to create some parts of my software that is running with a single cycle time and loop of 25 nanoseconds, and others that are running with 50 nanoseconds. If you do right click under structures, you have time structures. Time structure here is different from the real-time part and from the host part, because here you have, this is time and loop is a single cycle time and loop. So if I define a single cycle time and loop, here you have the possibility to change the ticks. The ticks is the elementary part of your system. In this case, if I have top level timing source, I have 40 megahertz. If I want another timing, I can choose 20 megahertz. If I want another time and loop, single cycle time and loop, I can decide to have 40 megahertz. Now, if I have a different single cycle time and loop, if you are not an expert, you can do some mistakes. For example, which is the technology that I can use to move data from different single cycle time and loop with different clock? It depends. Can I use a FIFO? Can I use a memory? It depends. When you attend a FPGA course, the professor show you which is the technology that you must use. This is a typical mistake that a beginner like me can do. So in this case, I don't want to use a single cycle timer loop because I'm acquiring from an analog input, a modulo that the ADC is 10 kilohertz. So there is no meaning to use a 20 megahertz clock with an analog input in my case. Okay, I create the right clock. I can create register, memory, FIFO, handshake. In your FPGA, there are many properties, many features that you can create. In this example, we will use the FIFO, and here the FIFO are very interesting because I have the possibility to create a FIFO that is running only in the FPGA part, but I can create a FIFO that goes directly with the real-time part. It's a sort of DMA, so I'm acquire data in the FPGA part, and I transfer the information, the data that I acquired directly with a FIFO, DMA FIFO, directly to the real-time part. So we create directly my FIFO. I prefer to change the name analog input 0. I will use only one channel. It's not target scope, but target to host DMA. So it's direct, the data that I will put here, the data goes directly to the host part, but pay attention. Host part is not the personal computer. In this case, host part is the real-time part, is the Compa-Rio. Okay, so I click here. For me, for the moment, it's enough the number of the elements. If you want, you can change it.
Data type, I prefer to have a fixed point, and I want to have to change the fixed point and have plus minus 16, because in this case I have a delta, I have a resolution that is good for me for my 24-bit analog input, and to have plus minus 16 for me is enough, because my module, the range is plus 10. So in this case, I decided to create a FIFO target with the host. It's a DMA, and the data type, it will be a fixed point. I configure the 16 point with Signet, because my module is plus minus 10 volt, and the integer part of the word length is 26 bits and 5 bits to have a delta. In this case, I click OK. Now I have my FIFO. If it's okay for you, I can start to develop the software, but I prefer to save as. I go here, and this is FPGA host. Okay, is the part that is running on the FPGA. Okay. I start with this module. The module is the 9202. Okay, this is the channel. It's a particular module, so we do a demo with a particular module, because to read from this module, you must configure your module. You must configure your module, but it's very easy. Okay, right click. Guillermo before spoke about the palette of the FPGA. You can imagine that the palette of the FPGA is not the same of the real time or of the personal computer part, because you don't have all the functions, okay, for the FPGA and for the real time or the PC or the desktop palette. I go to FPGA IO and I start. Okay, I put Creo device, and I will understand that under the FPGA part, I have only the mode 1. Mode 1 is a 9202. Then I take a property node, and I connect the Creo device with the property node. It's better to, with the right click, to show arrow terminals, and now I will explain you why. Here I want to configure the data rate and the filter frequency. Data rate, in this case, I put a constant, and I will use the maximum frequency for this module. And the filter frequencies is a sort of divider of my module. In this case, is good like that. Then I must start the module. How I can do that? With the IO node. Okay, and IO node is referred to the FPGA. If I click here, mode 1, I go to start. Before I said that it's better to show the error terminal, because I use the error terminal to create a sort of sequence. Okay. Now here I create a constant. Okay, true. If you want to create a IO nodule and don't do directly this, is possible to create a sort of FPGA IO, and the FPGA IO connect the IO node, but is the same. If you want to use like this, is not a problem. Is the same. Okay, now I configure the module.
I start the module. Now I must start to acquire the data. So I create a while loop. Remember, I don't use the single cycle timer loop because I can't put an analog imp of this module in a loop of 25 nanoseconds. For example, if you use for power electronics the FPGA part, you can imagine that the digital input, the digital output, if I wanted to do something, you can use a 40 megahertz clock or 20 megahertz clock to operate on off of your switch, for example. In this case, I use a traditional while loop, and inside the traditional while loop, I will insert a sort of delay. Here I wanted to put a flex sequence structure, and for the moment, okay, I need some. Okay, perfect. I move. Now I want to read from the module. Okay, I continue with the error terminal. Right click, and I connect the error terminal of my module. Here I have there is not important in this case to create FPGA in because I have only this module. Okay, and I drag and drop directly the module, so I have the information. Then obviously I wanted to show the data, create indicator. If you see, I have a fixed point because with this kind of module, I will have a fixed point of the with output. And if you remember, I create the FIFO, okay, with a fixed point. So if I drag and drop, I have directly my element. In this case, okay. Here I go directly with I continue with the error terminal, okay. And I put my value on the element. I don't want the timeout, I put 0, okay. I don't want the timeout. And here I add a sequence after, okay. And here I put a delay. Remember that I'm using a software, but this software becomes a hardware part. Okay, so I'm doing a sort of the design of the FPGA. I'm not programming, not developing the FPGA. It's a sort of design. So here I put the delay, the timing. In this case, a loop timer, and I can decide if I want to use ticks, if I want to use microsecond or millisecond. In this case, I put microsecond, and okay, pay attention. Now I'm doing this part of software very fast. I'm not considering how I can optimize the FPGA. In considering not only the dimension, but how my FPGA can run the velocity. For example, if here I wanted to put 100 microseconds, if you see, there is no meaning to use 32-bit because I'm using a very large part of size of my FPGA. In this case, if I know that the dimension of the number that I want to put in the counter in the loop timer is 100, I can use 8-bit. Okay, so in this case, I'm not considering how optimized, but if you follow some courses,
if you attend the course of FPGA, you will learn how it's possible to optimize your FPGA. In this case, for me, this is microsecond, and 60-bit for me is enough. Here, I want to create a controller, and now I explain you why I want a controller. Because all the controls and the indicators that you will create in your FPGA part after the compilation, after that you compile the FPGA, controls and indicator will be a sort of pins of the FPGA. Then it will be an input of my FPGA. Sorry, it will be an output of my FPGA, and it will be an input of my FPGA. So when I will call the bit file of this FPGA here in the real time, I will have I will have input and output. I need another one, is this, and I create a control, and for me it will be stop acquire. Okay. So I will have a command in my real-time part, and change the value from true to false. I will stop this loop inside FPGA. I continue with the error. Okay, I go here. It's not. Okay. And then I can perform the stop of the module with IO node. Yes. Show error. And here I will choose mode 1, mode stop, create constant. Okay. I think that I finished. Then I will choose the count, the microsecond, and so on. But it's not important. This part of the software. I reduce a little bit only to understand if it's possible to. Okay. Now if I click run, obviously the LabVIEW starts to compile through the Vivado and to create intermediate file, the VHDL file, and deploy all my FPGA. But if I wanted to simulate this part, it's possible. I go to the front panel. I go to FPGA part, execution mode, simulation, simulate IO. So if I click run, here I put, for example, 100. Okay. You must understand that now this is a very important part. So I'm sure that after the compilation part, if there aren't problems with the hardware part of my module, I'm sure that I will have this part of the FPGA that it will be correct, because I'm with simulated part, I'm checking, and LabVIEW say me, okay, it's all okay, it's possible to run. Why I do that instead of click run with the FPGA target? Because if I click run, I compile, and I'm sure that with my PC and with this part that I'm working with hardware, the C series model. I will attend 20 minutes. Imagine that, for example, I made
this mistake. Okay, I made this mistake, and after 20 minutes, I discovered that in this case, I will have only one loop. Okay, I change and I must wait after 20 minutes to compile. So use this strategy and simulate before to compile the FPGA target. Obviously, is a strategy that permit you that save time. Okay, so in this case, I return with the control. Okay. Máximo, yes. Perdona, Máximo, si me lo permites, otro ejemplo de equivocación o despiste. En este caso, el despiste es grande, ¿no? Cambiar un control por una constante, pero sucede, es cierto. Otro ejemplo, en el panel frontal, correcto. Tienes el elemento, el indicador de la derecha, que se ve corto, es pequeño. Entonces, modificar el tamaño de ese indicador para que se vean todos los decimales, para poder hacer una buena depuración, visualizar resultados intermedios, etc. Solo modificar esto hace que cambie también el VI, con lo cual obliga a una recompilación de otros 20 minutos solo por culpa de eso. ¿Vale? Entonces, y esto, pues hasta que no lo has puesto en marcha no se veían tantos decimales. Entonces es difícil de detectar según qué, entre comillas, fallos. ¿Vale? Entonces, atención, porque la parte de simulación es más importante de lo que parece. Muchas gracias. Correcto, Guillermo. And it was a mistake that I made yesterday with a demo that I put like that. Okay, and I build, and then I will attend 20 minutes to increase the dimension. But it's true. It's a good strategy to simulate when you are very sure to compile. Okay. Now, obviously, we don't have 20 minutes to compile and to continue to create the other part of the software. I will click only to show you how it's possible to compile, and then I will open a software that I have already created yesterday. It's the same, it's similar, and the FPGA is compiled. I made the real-time part, and I made the host part. So in 10 minutes, I will show you the real-time and the host part, and then we have 10 minutes for preguntas. Okay. So only to show you, I switch with the FPGA target. I click run. Okay, I must save the FPGA host. And then you can decide to use your network compile server. You can choose to use the local compile server. For example, in my case, I have installed the Vivado. Or if you have an SSP, you can use the compile cloud service. Guillermo, if you want to explain 1 minute the SSP, I don't know if the attendees knows the SSP. Sí, Máximo. El SSP o las siglas serán Service Software Program o algo así. Y básicamente consiste que si tenemos lo que es la licencia activa, el mantenimiento de la licencia activa, básicamente tenemos acceso a los extras. Ya está. Fácil. No, okay. And in this case, you can use the compile. Okay, for example, you don't have a very fast PC, or you don't want to install the Vivado on your personal computer. You can use the compile cloud of National Institute. So in this case, you click OK, and the software start and the Vivado start to compile. You wait 20 minutes, or depends. It's not fixed. Obviously, it depends on your software. In this case, I don't compile because I have already compiled the software, and I will open the project that is equal, is the same.
I have sorry, I don't save. I have already created Sviluppo webinar FPGA Spain. Okay, this is the project. If you see, I create an FPGA main, host main, RT main, and in the FPGA bit file, okay, if you see, I have already compiled. I did the last compile this morning because I changed something during the webinar. Okay, it was compiling this part after, because obviously you can continue to use your personal computer during the compile. So this is the software that I made. Which are the difference? This is the FPGA main. If you see, it's equal. I put some comment. Okay, but if you see, it's totally equal. Okay, I put an indicator on the timeout, but it's not very important in this case. I close because it's better don't move nothing. Okay, because if you move something, you must compile. I have the FIFO. Okay, it's the same. I create with the same name. If you wanted to see, is target to host, dimension is the same. I create a real-time part. If you see, I have a real-time part. In this real-time part, I have the part of the software that is connected with the FPGA. This is the first one. And this part, I wanted to create a real-time part with the DAC-MX with another channel, with another module. This is the first webinar that we made, so I don't want to replicate the webinar, but I spent some minutes in this part. I used the FPGA palette interface, and in the real-time part, I use the OpenFPGA UI reference. So I click here, and with a double click, I decided to use or build a specification of my FPGA or a VI, or if you have a bit file, because probably your colleague has got a new bit file, and or you compile a different bit file. You want to test a different bit file, but you can decide to use the VI and the bit specification instead of to use a bit file if you are developing. At the end, when you will create the real-time application and so on, you must use the bit file. But for the moment, for me, it's enough to use this. Then I use invoke method. The invoke method is referred to your FPGA part. In this case, you have, for example, access to the FIFO. You can run the FPGA. You can reset, abort. You can download the FPGA. Okay, and so on. I start the FIFO. If you see, the first step was to start the FIFO. Then after the FIFO, I made a configuration, and I use read-write control. Read-write control is referred to the bit file or the VUI, FPGA VUI that you create. If you see, I have controls and indicator that I put in the FPGA. For example, this is a control. This is a control, this is an indicator, this is an indicator. If you go to the FPGA part, if you see that controls and indicator, here are input of output on my read-write control. The first was, I put the delay, and it is the frequency in the FPGA, okay? Then I use another invoke method. This invoke method is to run, to start the FPGA. Okay, if you see, sorry.
to run the FPGA. This is the part of the is a IO method referred to read. So if I use IO method read, okay, I have this. Perfect. And then this is a read-write control. It is an indicator because it's the timeout. At the end, I stop the acquire. Stop the acquire is the control of the while loop on the FPGA part. Then here I have two, sorry, I have one shared variable for the analog input. In this case, I have an array of fixed point. And here I have only one value from each loop, because here I'm acquiring with the DAC-MX from the thermocouple module. And here I want to show the temperature that I have here in my room and want to put in the shared variable. Why I create two shared variable and I put the shared variable on the real-time part? Because if you see here, I create the library. Under the library, I have two shared variable because I create a host main part. And in the host main part, I want to access with the, this is the palette. It's very easy to do with data communication. With the shared variable, I use open connection. Okay, I enlarge a little bit. If you see analog input, and this is thermocouple 01, the two shared variable. I open and I read. This is only a sort of supervisor. Is a supervisor that is running in the host. Remember, if it's the first time that you use the shared variable is not the unique technology to use to transfer information from the real time and the host part. For me, it's easy to use, but if you want to use socket or also a data socket, you can use the data socket. Remember that you must connect the data type of the elements that you will use in the shared variable. For the example, I have a double, okay, are fixed point, but there is not a problem here to have such as a double. Here I have an array because remember I have the FIFO, and here I have a constant. Now, if I start the real-time part, I put 100 microseconds. I didn't change the FPGA. If you see, I'm not acquiring data from the real-time part, because if you see here, I don't have acquiring part. I have the acquiring part only for the DAC-MX part. Now I'm touching the temperature of my thermocouple, and the analog input is I connect only a wire. So if you see, I have my hand here, and I have 50 hertz noise. Okay. If you see, the host part now is not running because I can decide to start the host part when I want, because it's disconnected. It's not connected directly to real time because I'm using the shared variable. This is a typical example of it's a very easy demo. Okay, it's not so important, so difficult, because you have the three steps. You have the FPGA part that
is running, it's hardware that is running. If you see, I don't have software that is running because is on the FPGA. I have the real time. If you see, I can stop and start when I want this part because the real time part is running. If I see, in this case, the real time part is running. When you create the exe file for the real time, okay, you can set run a startup. So when you connect the power supply to your real time system, the real time system start, and when you want, if you want, you can connect your host part with the shared variable, and you can see the variable. In this case, I have only read, but for example, if you want to stop the real-time part with a control, you can create a Boolean shared variable. You can connect the Boolean shared variable to the real-time part, and in the host part, you can stop. But I don't know if it's a good idea to stop or to command directly with a host part PC based the real-time part, but it's your application and is your choice. We have 5 minutes. I hope this demo was enough to understand the possibility to develop with the FPGA part. Obviously, I'm not an expert. I'm not a developer. I'm like Guillermo, a salesman, but I like to do some this kind of demo. If you are interested, I suggest you to follow the courses of National Institute for Embedded, for FPGA, and for the real-time part. Guillermo, for me, it's all. If there are questions that I'm able to respond, I respond, or we have the technical support because the FPGA part is particular, or you are an expert, but I'm not an expert. But I'm here. Muchas gracias, Máximo. Como bien dices, dejamos abierto pues, preguntas que podáis tener respecto a lo que sería pues, esta demo o incluso ya en general de la arquitectura. Han salido varias de ellas, varias preguntas en el chat, entonces luego revisamos si ha quedado alguna pendiente, pero en principio parece que sea todo correcto. ¿Preguntas? Mientras, si alguien tiene alguna, Máximo, una pregunta que ha surgido en el chat, por si puedes reconfirmar. Las opciones de simulación de la FPGA, si quieres compartir pantalla de nuevo, las opciones aparecían de o simular las entradas y salidas de la FPGA o hacerlo ya con la FPGA completa. La pregunta era si existe también la posibilidad de coger las entradas y salidas reales, aun cuando la FPGA se esté simulando. Entonces, la respuesta en el chat, creo recordar que en los sistemas Compa-Rio, MyRio, Single-Board Rio no es posible, y sí que es posible en lo que son las tarjetas PCI Express Rio, que ahí el host es directamente la CPU del ordenador, y allí creo recordar que sí que permite esta tercera opción que ahora está en negrita, Simulation Real I/O, y ahí sí que lo permite. Pero era por chequear de nuevo que no estaba disponible esa opción. Y luego otra, no estoy seguro si lo has mostrado, Máximo, el Third Party Simulation, si has llegado a mostrarlo desde el host. Para crear una interficie de interacción con las entradas y salidas, un UVI Express. Okay. No, yes. Sorry, here. It is
this FPGA desktop execution node. Sí. You are speaking about this. Sí. Okay. Yes, it's possible to simulate, and you go in the real-time part. Right-click FPGA interface, FPGA desktop execution node. Here, you choose the FPGA, and you have, for example, the timeout mode. Okay. You decide which are the input and the output, and here you have your core of your FPGA. Guillermo, regarding the last sentences, I suppose that it's possible only with the Rio board, the PCI Express, because in the Compa Rio you have different C-series modules, and it's difficult to simulate the real I/O data in Compa Rio because you can choose a different serial modules. When you buy a PCI Rio, okay, board, you have only this input and only this output. I think this is the answer. I don't know if... Sí, sí, de acuerdo. Sí, me ha parecido por lo que he visto. He buscado un poco y he encontrado lo mismo. Sí. Muchas gracias por confirmar. Muy bien, pues nos queda tiempo para una última pregunta. Gracias, Aitzol. Esperemos que el Desktop Execution Node también os ayude a crear rápidamente esas conexiones entre el alto nivel y el bajo nivel. Yes. Son UVX Express de alta velocidad de desarrollo. Muy bien. Pues, sin más, muchas gracias. Cerramos esta sesión. Muchas gracias a todos por la participación. Máximo también por esta segunda parte de demos detalladas. Y yo que le he visto esta demo hacerla varias veces, la verdad es que va mejorando. Correcto. Pues todos aprendemos gracias un poco a estas sesiones. Entonces, un abrazo y de nuevo muchas gracias por participar. Gabriel, ¿toca revisarla? Sí, pero bueno, más que revisarla, adelante, probarlo, experimentarlo. Tenéis licencia, la mayoría de vosotros, aprovecharlo, practicar, jugar, y cuando volvamos a laboratorios, pues a oficinas, tendremos allí los equipos, ni que sea un MyRio pequeño para poder experimentar todo esto. Vamos a sacarle mucho partido. Gracias y salud. Gracias a todos.